Muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la gracia de la oración. Recordando algunas de las cosas que compartimos en la perla, en la primera parte de este tema. Y es que la oración es una gracia de Dios, un regalo de Dios para cada uno de nosotros. En primer lugar, porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los justos es su gozo. Por un lado. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y eso es para los hijos de Dios. De tal manera que para comenzar, la oración es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, para que tengamos comunión con Él. No solamente para que pidamos, sino para que tengamos comunión, intimidad, relación con Él. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración no es un monólogo en el cual solo nosotros hablamos, sino es un diálogo que tenemos con el Señor, y aún en algunos momentos la oración son tiempos de silencio en la presencia de Dios. Solo el hecho de que entremos en la presencia del Señor, la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Y ese gozo del Señor que encontramos en su presencia es nuestra fortaleza. Por un lado. Por el otro lado, también la oración tiene muchísimos beneficios, además de encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, encontrar gozo y delicias a su diestra para siempre. También la palabra de Dios dice que si estamos afanados, que presentemos nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él, de tal manera que en lugar de pensar las cosas negativas, pensemos todas las cosas que son de fe, todas las cosas que son de esperanza, todas las cosas que son de amor. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias al Señor en todas las cosas. Y nos damos cuenta, el agradecimiento, el gozo y la comunión con el Señor van de la mano. Así como nuestra oración le produce gozo al Señor, también es como respuesta a nuestra oración, el Señor también nos llena de gozo. Así como el agradecimiento es algo que agrada al Señor, porque a través del agradecimiento entramos por sus puertas, y también con alabanza, el Señor manifiesta su agrado y nos bendice a cada uno de nosotros con eliminar la queja, fortalecer la esperanza, llenarnos de fe en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida. Hoy también quisiera compartir con ustedes acerca de lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 8. Compartimos algo de eso ayer, pero hoy vamos a compartir algo más al respecto de ese pasaje. La Escritura dice que notemos el orden acá. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Notemos que primero dice: si están afanados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. En primer lugar, lo que nos está diciendo acá es que si estamos afanados, planteemos al Señor las situaciones por las cuales estamos afanados, pero no solamente con oración y ruego, sino también con acción de gracias. La acción de gracias antes de recibir respuesta a nuestra oración se llama fe.
y la oración de gracias después de recibir la respuesta a nuestra petición se llama agradecimiento, de tal manera que el Señor nos está diciendo acá que oremos con fe. ¿Y eso qué significa? Orar con la certeza de que el Señor nos escucha, que ninguna oración se queda en el aire, sino que Él escucha todas nuestras peticiones. Número 2. El resultado de una oración de ese tipo debe ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor. ¿Y eso qué significa? Que pondremos nuestros pensamientos en la palabra. Y esto se relaciona con lo que dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, que tengamos en la palabra nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche, de tal manera que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, lleno de vida, que produce todo su fruto a su tiempo, que en su hoja no cae, no tiene pérdida, además de que es fructífero, y que seremos prosperados, bendecidos, activados, habilitados para que nos vaya bien en todas las cosas de la vida. Por eso dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza, es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nos está llamando a que después de presentar nuestra petición tengamos comunión con el Señor y permanezcamos en su palabra, de tal manera que nuestros corazones se llenen no solo de paz, sino también de esperanza, de fe y de gozo y agradecimiento. El objetivo de la oración finalmente es tener comunión con el Señor. Nuestras peticiones son solamente una vía para que tengamos paz y podamos utilizar el tiempo ya no para afanarnos por las necesidades que nosotros veamos, sino por la comunión con el Señor, sabiendo que Dios ya conoce nuestras necesidades desde antes de que le pidamos. La palabra en Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, a los que usan de montón de palabrerías, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y por el otro lado, la palabra nos recuerda en el Salmo 23, versículo 1, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, y en Filipenses 4:19, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la petición nos quita el afán. ¿Para qué? Para que podamos usted y yo tener esa comunión, esa intimidad, esa relación con el Señor, ese diálogo, ya no un monólogo, porque en la petición básicamente hay un monólogo, sino ya un diálogo entre un padre y un hijo que se aman. También debemos considerar algo que es importante en cuanto a las respuestas de nuestras oraciones. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, que si oramos conforme a su voluntad tendremos las peticiones que le hayamos hecho. De tal manera que la respuesta a nuestras oraciones puede tener, nuestras oraciones pueden tener tres respuestas. Una, sí, porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. No, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. No estamos orando conforme a su voluntad y por lo tanto no es lo que estamos pidiendo no es bueno, agradable y perfecto, aunque a nosotros nos parezca así. Pero en cuanto al plan de Dios de llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora y de que se cumplan sus planes de bien y no de mal para nosotros, no son oraciones acordes al plan de Dios. Por lo tanto, Él lo que nos está respondiendo es no, porque yo tengo algo mejor para ti. Y la tercera respuesta es sí, pero no todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice que Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo, de tal manera que podemos orar con completa libertad, independientemente de si nosotros estamos haciendo la oración correcta o no, si es la voluntad de Dios o no. Podemos orar con confianza, sabiendo que aun cuando nuestra oración sea incorrecta, el Señor va a darle la respuesta apropiada
apropiada, la respuesta que bendiga nuestras vidas, de tal manera que podemos orar confiadamente sabiendo que nuestras peticiones Él las escucha y Él determina la mejor respuesta para esa petición, para eso que hay en nuestro corazón. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que si nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón que son conforme a su voluntad para que nos vaya bien en la vida. El mayor interés de Dios para nosotros y a lo que responde cada una de las instrucciones que Dios nos da en su palabra es porque Dios quiere que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que tengamos vida abundante, vida plena, vida bendecida, vida en victoria, y todo lo que Dios nos enseña en su palabra es para ello, de tal manera que también podemos confiar en su voluntad para con cada uno de nosotros en la respuesta a nuestras oraciones, porque es para lo mejor, no para lo peor. El Señor se deleita en el bien de sus hijos. El Señor se deleita en que a nosotros nos vaya bien en todas las cosas en nuestra vida. Así que podemos orar confiadamente sabiendo que el Señor responderá de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad para darnos un futuro, una esperanza y llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un bendecido día y recuerde, la oración no es una obligación, la oración no es una disciplina, la oración es una gracia de Dios, un canal de bendiciones de Dios para nuestras vidas que está a nuestra disposición en cualquier momento, a toda hora, pues en cualquier circunstancia. Dios siempre va a escuchar nuestra oración. Dios siempre anhela tener comunión con cada uno de nosotros. Recordemos, la oración no es solamente una gracia para pedir, es una gracia para tener comunión con aquel que nos ama más que cualquier persona en el mundo, por aquel que con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros para que a nosotros nos fuera bien en la vida. Así que aprovechemos esa gracia y usémosla lo más que podamos. El Señor nunca se va a cansar de escucharnos. El Señor de hecho nos anhela, dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5, que Él nos anhela celosamente. Así que y en Cantares capítulo 2 versículo 14, Él también dice que anhela escuchar nuestra voz. Así que aprovechemos esa gracia de Dios, ese regalo que Él nos ha dado, que además de ser un regalo, es una fuente de bendiciones para cada uno de nosotros. Quitémonos la idea de que es una obligación, de que es una disciplina, y veámoslo como un tremendo beneficio de la gracia de Dios para nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta mañana que tú nos has regalado, Señor, y por la vida que nos has dado, pero por sobre todo, Señor, por la vida eterna que tenemos en ti, Padre. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, pero por sobre todo, abre nuestro corazón a esa gracia maravillosa que tú nos has concedido, Señor, de tener comunión contigo, de poder orar, Señor, y dialogar contigo, de estar en tu presencia y beneficiarnos, Señor, de esa plenitud de gozo, de esas delicias que tu presencia tiene para cada uno de nosotros, Padre. Señor, cambia lo que sea necesario en nuestro corazón y que nuestro corazón sea un corazón anhelante de tener comunión contigo de la misma manera que tú anhelas tener comunión para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por abrirnos las puertas de par en par para el trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre. Gracias, Señor, por esa puerta permanentemente abierta para que podamos entrar en tu presencia y en tu presencia encontrar paz, gozo, alegría, agradecimiento, esperanza, fe y por sobre todo amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, un abrazo para cada uno, que tengan un lindo día, y les recuerdo que a mediodía y por la tarde tenemos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra bendita y maravillosa fe. Bendiciones, un abrazo y gracias a cada uno.